La mansión de los Aranda, situada en las afueras de Madrid, era el epicentro de una familia que parecía tenerlo todo: dinero, influencia y una reputación inquebrantable. Entre sus altos muros, sin embargo, se escondían secretos oscuros que nadie en la familia se atrevía a mencionar en voz alta. La casa, construida en el siglo XIX, no solo era una reliquia de tiempos pasados, sino también testigo de innumerables tensiones familiares y traiciones que amenazaban con destruir a los Aranda desde dentro. El patriarca de la familia, Ernesto Aranda, dirigía con mano de hierro la empresa vinícola que había fundado su abuelo. Con 70 años cumplidos y una salud precaria, Ernesto comenzaba a delegar responsabilidades en su hijo mayor, Álvaro, quien era su orgullo y la supuesta garantía de continuidad del negocio familiar. Álvaro, un hombre elegante y ambicioso, estaba casado con Laura, una mujer carismática y de origen humilde que había conquistado a la familia con su encanto y astucia. Desde fuera, Álvaro y Laura parecían tener el matrimonio perfecto, pero la realidad era mucho más turbia. Álvaro pasaba largas horas en la oficina, organizando cenas de negocios y viajes imprevistos, dejando a Laura cada vez más sola. Laura, cansada de la indiferencia de su esposo, empezó a encontrar consuelo en un viejo amigo de la universidad, Daniel, quien había reaparecido en su vida de manera inesperada. Daniel, ahora convertido en un escritor de éxito, no solo avivó la nostalgia de Laura por tiempos más simples, sino que también le ofreció una atención y una pasión que hacía años no encontraba en su matrimonio. Los encuentros entre Laura y Daniel se volvieron cada vez más frecuentes. Al principio eran solo cafés inocentes, pero pronto evolucionaron en algo más profundo. Laura sabía que lo que hacía estaba mal, pero también sentía que por primera vez en años era vista como una persona y no como una extensión del prestigio de los Aranda. Lo que no sabía era que sus movimientos eran observados muy de cerca por Carmen, la hermana menor de Álvaro. Carmen, una mujer sagaz y manipuladora, siempre había sentido celos de Laura. Desde que llegó a la familia, Laura se convirtió en el centro de atención, eclipsando a Carmen incluso en los ojos de Ernesto. Por eso, cuando Carmen descubrió la relación secreta entre Laura y Daniel, vio una oportunidad de oro para recuperar el favor de su padre y, de paso, arruinar el matrimonio de Álvaro, algo que consideraba un acto de justicia divina. Mientras tanto, Ernesto también guardaba sus propios secretos. Aunque públicamente mostraba su apoyo incondicional a Álvaro, en privado había comenzado a dudar de la capacidad de su hijo para liderar la empresa. Los informes financieros recientes indicaban que Álvaro había hecho inversiones cuestionables, comprometiendo la estabilidad de la compañía. Ernesto comenzó a buscar alternativas, y sus sospechas se dirigieron a Carmen, quien, a pesar de su carácter problemático, había demostrado ser astuta en los negocios. En medio de este clima de tensiones, la situación tomó un giro inesperado cuando Daniel, durante uno de sus encuentros con Laura, dejó entrever que tenía información comprometedora sobre los Aranda. Según él, mientras investigaba para su próxima novela, había descubierto documentos que vinculaban a Ernesto con un escándalo de corrupción que podría destruir la reputación de la familia. Laura, asustada y confundida, empezó a cuestionar si sus sentimientos por Daniel eran reales o si él solo la estaba utilizando como una vía de acceso a los secretos de los Aranda. La situación se volvió aún más tensa cuando Ernesto, en un arranque de paranoia, contrató a un detective privado para seguir los pasos de Laura, sospechando que ella podría estar involucrada en algo que pusiera en riesgo a la familia.
Las primeras fotografías del detective mostraron a Laura y Daniel juntos en un restaurante discreto, y Ernesto, furioso, decidió enfrentar a su nuera en privado. Laura negó todo inicialmente, pero Ernesto no se dejó engañar. Sin embargo, en lugar de causar un escándalo público, le dio un ultimátum. Si no terminaba su relación con Daniel inmediatamente, revelaría la verdad a Álvaro y haría que Laura lo perdiera todo, desde su matrimonio hasta el acceso a la fortuna familiar. Laura aceptó con lágrimas en los ojos, pero sabía que no sería tan fácil dejar atrás a Daniel. Mientras Laura intentaba cortar todos los lazos con Daniel, Carmen decidió actuar. Sin que nadie lo supiera, se reunió con Daniel en secreto, prometiéndole una suma significativa de dinero a cambio de que entregara los documentos incriminatorios que decía tener contra la familia. Daniel, viendo una oportunidad para sacar provecho de la situación, aceptó el trato, pero Carmen tenía otros planes. En su mente, pensaba utilizar esos documentos no solo para deshacerse de Laura, sino también para sabotear a Álvaro y posicionarse como la heredera legítima de Ernesto. En este clima de engaños, chantajes y traiciones, las tensiones entre los miembros de la familia Aranda alcanzaron un punto crítico. Los secretos que cada uno intentaba ocultar estaban a punto de salir a la luz, y el destino de todos los involucrados pendía de un hilo. Las semanas que siguieron al ultimátum de Ernesto estuvieron marcadas por una tensa calma en la mansión. Laura, aunque visiblemente afectada, intentó mantener las apariencias y cumplir con su parte del acuerdo, evitando cualquier contacto con Daniel. Sin embargo, el escritor no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente. En un arrebato le envió a Laura un mensaje cifrado que contenía una advertencia. Si no hablamos pronto, todo saldrá a la luz. Laura, presa del pánico, buscó la forma de reunirse con él sin ser detectada, pero la vigilancia que Ernesto había impuesto hacía imposible cualquier movimiento sin levantar sospechas. Mientras tanto, Carmen comenzó a ejecutar su plan con precisión calculada. Usando las copias de los documentos incriminatorios que Daniel le había entregado, empezó a filtrar pequeños fragmentos de información a medios locales de manera anónima. Aunque los datos iniciales parecían insignificantes, eran suficientes para sembrar dudas sobre la integridad de Ernesto y sus negocios. Al mismo tiempo, Carmen se dedicó a manipular a Álvaro, insinuando que Laura no era tan leal como aparentaba ser y que podría estar involucrada en las filtraciones. Álvaro, acostumbrado a ignorar los rumores de Carmen, al principio desestimó sus comentarios. Sin embargo, cuando recibió un sobre anónimo con una fotografía de Laura y Daniel juntos, comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre su esposa. La imagen, cuidadosamente seleccionada por Carmen, mostraba a Laura tomando la mano de Daniel en lo que parecía ser un gesto íntimo. Aunque la fotografía había sido tomada fuera de contexto, era suficiente para encender la chispa de los celos y la desconfianza en Álvaro. Paralelamente, Daniel empezó a darse cuenta de que había subestimado a Carmen. Al revisar los documentos originales que le quedaban, descubrió que faltaban páginas clave, aquellas que contenían pruebas más contundentes contra Ernesto. Temiendo que Carmen estuviera utilizando la información en su contra, Daniel trató de confrontarla, pero la hermana menor de los Aranda se negó a responder a sus llamadas. Frustrado y sintiéndose traicionado, Daniel decidió tomar el control de la situación y envió un correo electrónico a un periodista influyente, ofreciéndole una exclusiva sobre el escándalo de los Aranda a cambio de protección legal. Mientras todo esto sucedía,
Ernesto comenzó a notar inconsistencias en los movimientos de Carmen. Aunque confiaba en la lealtad de su hija menor, no podía ignorar ciertos comportamientos que lo hacían sospechar. Cuando descubrió que Carmen había accedido a documentos confidenciales de la empresa sin autorización, decidió confrontarla directamente. La discusión que siguió fue explosiva. Carmen, sintiéndose acorralada, reveló su desprecio hacia su padre y confesó que había filtrado información a la prensa. Sin embargo, omitió mencionar su alianza con Daniel. La revelación de Carmen marcó un punto de inflexión. Ernesto, en un intento desesperado por proteger la reputación de la familia, ordenó a su equipo de abogados y asesores manejar la crisis con mano dura, utilizando cualquier medio necesario para silenciar a la prensa y desviar la atención pública. No obstante, la noticia ya había comenzado a difundirse, y varios periodistas empezaron a investigar más a fondo las acusaciones. En medio de este caos, Laura se encontró atrapada en una red de mentiras y manipulaciones que parecía no tener salida. Cuando finalmente accedió a reunirse con Daniel en secreto, descubrió que él había perdido el control de la situación. Daniel le confesó que había vendido parte de la información a un periodista, pero que ahora temía por su vida, ya que había recibido amenazas anónimas. Laura, horrorizada, le suplicó que huyera y dejara todo atrás, pero Daniel, impulsado por su ego y su deseo de venganza, se negó. Esa misma noche, Ernesto recibió una llamada de su contacto en el mundo de la prensa. Le informaron que un artículo explosivo sobre los negocios turbios de los Aranda estaba programado para publicarse al día siguiente. Furioso, Ernesto reunió a su familia en el despacho de la mansión y en una reunión cargada de acusaciones y recriminaciones, exigió saber quién estaba detrás de las filtraciones. Carmen negó cualquier implicación directa, mientras que Álvaro, al borde del colapso, confrontó a Laura sobre su relación con Daniel. Laura, sin otra opción, confesó su infidelidad, pero aseguró que no tenía nada que ver con las filtraciones. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. Álvaro, cegado por la ira, juró que nunca la perdonaría, mientras que Ernesto, sintiéndose traicionado por todos, decidió tomar medidas drásticas para salvar a la familia. A medida que la tensión alcanzaba su punto máximo, un giro inesperado complicó aún más la situación. Daniel desapareció misteriosamente después de su última reunión con Laura, dejando tras de sí una serie de pistas confusas que apuntaban tanto a un posible secuestro como a una huida voluntaria. La policía, alertada por los periodistas que habían estado en contacto con Daniel, comenzó a investigar su desaparición, lo que puso a la familia Aranda bajo un escrutinio aún mayor. En este ambiente de paranoia, desconfianza y desesperación, los miembros de la familia Aranda se vieron obligados a enfrentarse a sus propios demonios. Cada uno de ellos sabía que, tarde o temprano, los secretos que habían tratado de enterrar saldrían a la luz y las consecuencias serían devastadoras. La desaparición de Daniel desencadenó una investigación policial que puso a la familia Aranda en el centro de un escándalo mediático sin precedentes. La presión pública aumentó rápidamente, con periodistas acampando frente a la mansión y las redes sociales inundadas de teorías sobre conspiraciones, homicidio y encubrimientos. Los investigadores descubrieron que el último lugar donde se había visto a Daniel era un motel a las afueras de la ciudad, donde se había registrado bajo un nombre falso. Las cámaras de seguridad mostraban que alguien lo había visitado la noche de su desaparición, pero las imágenes eran borrosas y el rostro del visitante no era identificable. Sin embargo,
un detalle llamó la atención. El vehículo que aparecía estacionado en las imágenes coincidía con un coche de lujo que Ernesto solía utilizar. La policía interrogó a Ernesto, quien negó haber estado en el motel o haber tenido contacto reciente con Daniel. Sin embargo, su coartada se desmoronó cuando uno de sus asistentes confesó, bajo presión, que le había entregado las llaves del coche esa misma noche. Ernesto, viéndose acorralado, recurrió a su influencia para desviar la atención de los investigadores, pero los medios ya estaban al tanto de los avances en el caso y no tardaron en especular sobre su implicación en la desaparición de Daniel. Mientras tanto, Laura, consumida por la culpa, decidió cooperar con la policía y les entregó el último mensaje que había recibido de Daniel, en el que él insinuaba que su vida corría peligro. Los investigadores, siguiendo esta pista, empezaron a considerar la posibilidad de que Daniel no hubiera desaparecido voluntariamente, sino que hubiera sido silenciado para proteger secretos más oscuros. La familia, ahora fracturada, comenzó a desmoronarse bajo el peso de las acusaciones y las tensiones internas. Álvaro, incapaz de soportar la idea de que su esposa pudiera haber traído tanto caos a su vida, solicitó el divorcio y se distanció completamente de los asuntos familiares. Carmen, por su parte, vio en el caos una oportunidad para tomar el control de la empresa, pero su ambición la llevó a cometer errores cruciales. En un intento por asegurarse de que los documentos incriminatorios contra Ernesto no salieran a la luz, trató de sobornar a uno de los periodistas que investigaba el caso. El periodista, sin embargo, grabó la conversación y la hizo pública, lo que la implicó directamente en las irregularidades de la familia. En un giro inesperado, el cuerpo de Daniel fue encontrado en un barranco a varios kilómetros del motel donde había desaparecido. La autopsia reveló que había muerto por un traumatismo craneal, pero no había signos de lucha, lo que indicaba que probablemente había sido atacado por alguien que conocía y en quien confiaba. Entre sus pertenencias, la policía encontró un pendrive que contenía una copia parcial de los documentos que incriminaban a Ernesto, así como una serie de notas personales en las que detallaba su plan para exponer los secretos de la familia. El descubrimiento del cuerpo de Daniel marcó el inicio del colapso total de los Aranda. Ernesto, enfrentado a pruebas cada vez más incriminatorias, trató de huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto. Durante su interrogatorio, confesó haber confrontado a Daniel en el motel, pero afirmó que no tenía intención de matarlo. Según su versión, la discusión se intensificó y terminó en un altercado físico en el que Daniel cayó accidentalmente y se golpeó la cabeza. Ernesto, asustado, había decidido deshacerse del cuerpo y hacer que pareciera una desaparición. Sin embargo, la investigación reveló que Ernesto no había actuado solo. Carmen, en un intento por proteger los intereses de la familia, había ayudado a planificar la coartada de su padre y se había encargado de destruir las pruebas que lo vinculaban con la muerte de Daniel. Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad al caso y llevó a la detención de Carmen por encubrimiento. Laura, aunque exonerada de cualquier implicación directa en el asesinato, quedó marcada por el escándalo y perdió todo lo que alguna vez consideró importante: su matrimonio, su reputación y su tranquilidad. Incapaz de soportar la presión, abandonó la ciudad y se instaló en un pequeño pueblo donde trató de reconstruir su vida, lejos de las miradas curiosas y los recuerdos dolorosos. El juicio de Ernesto y Carmen se convirtió en un espectáculo mediático que capturó la atención del país. Ernesto fue condenado a cadena perpetua por homicidio y encubrimiento.
mientras que Carmen recibió una sentencia de 15 años por su papel en el encubrimiento y los intentos de obstruir la justicia. La empresa familiar, antaño un símbolo de poder y prestigio, fue desmantelada, y los Aranda pasaron de ser una de las familias más influyentes de la región a convertirse en un recordatorio de cómo la ambición y las mentiras pueden destruir incluso los imperios más sólidos. En última instancia, la historia de los Aranda se convirtió en un ejemplo trágico de cómo los secretos y las traiciones pueden desmoronar incluso los lazos más estrechos. Las acciones de Ernesto, Carmen y Laura dejaron un legado de dolor y destrucción, no solo para ellos, sino también para todos aquellos que alguna vez formaron parte de su círculo de influencia.